Saludos muchachos. Vamos entonces ya para terminar, vamos a ver las últimas dos funcionalidades que implementaremos en nuestro sistema, que es editar y eliminar. ¿Listo? Para ello entonces vamos primero pues a crear nuestra vista de edición, vamos a modificar en el controlador la función o el método, en este caso edit. Vamos a crear un enlace en la vista de listar para que podamos ver o podamos digamos, asociar esa nueva vista de enlace y vamos a pues crear modificar nuestra vista de editar para mostrar el formulario. Vamos a actualizar nuestro controlador update y ya pues vamos a empezar a trabajar con la parte de eliminar. ¿Listo? Entonces, vamos entonces a nuestro código y lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear la vista editar. Voy a hacer lo siguiente, la vista de editar es bastante similar, inclusive en algunos casos se utiliza la misma vista de agregar, es posible, se puede hacer. Sin embargo, yo voy a utilizar otra que voy a llamar editar.blade. ¿Listo? Pero lo que voy a hacer en este caso es hacer un duplicado de toda la información. Aquí voy a decirle que voy a editar la boleta y acá también voy a decirle editar boleta. Ahorita vamos a cambiar pues como tal toda la información. Listo, solamente quiero es que esté la vista determinada, esté creada, que es lo que estábamos diciendo acá. Vamos a crear la vista editar, ya la creé, ahorita la modificamos. Ahora, lo que sigue entonces es modificar el controlador edit. ¿Listo? Vamos a modificar el controlador edit. Entonces, en ese caso, vamos a nuestro boleta controller, a nuestra función, a nuestro método edit. Si hicimos el controlador asociándolo al modelo boleta directamente, él ya acá nos va a mostrar que él recibe como parámetro un objeto boleta, es decir, la boleta que vamos como tal a editar. ¿Listo? Entonces, como va a ser el mismo formulario que yo voy a necesitar pues, para editar la boleta, ¿cierto? Es la misma que vamos a utilizar para agregar, entonces vamos a seguir utilizando o vamos a volver a traernos la información de los conciertos, todos los conciertos. ¿Para qué? Para presentarlo en el select, ¿listo? Entonces nos traemos todos los conciertos. Ahora aquí voy a tener todos los conciertos. Y ahora lo que voy a hacer entonces es devolver la vista, ¿sí? En este caso la vista boletas.editar, que fue como la llamé, acuérdense, editar.blade.php, y le voy a pasar entonces como parámetro, le voy a pasar lo que ya le habíamos pasado antes a la vista también de agregar, que es conciertos, ¿cierto? Pero como acá voy a editar, voy a pasarle también el dato de la boleta, es decir, le voy a pasar la boleta que quiero que me edite. ¿Listo? Es decir, voy a pasar dos variables. Una para la vista, una variable que es conciertos, que va a tener todo el listado de conciertos, ¿sí? Y voy a pasar la boleta, que es la que estoy recibiendo como parámetro, que es la boleta, el objeto lleno de boleta que quiero editar en este caso. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos corresponde a la parte de la funcionalidad pues, del método edit, ¿sí? Que es lo que estábamos diciendo acá, el controlador edit. ¿Listo? Ahora vamos a crear un enlace para esa vista, en la vista listar. ¿Por qué? Porque pues, yo realmente estoy, inclusive quedamos pendientes de crear también el botón. ¿Sí? Vamos a mirar acá, nosotros tenemos aquí el enlace, pero si yo quiero, ¿sí? Yo quiero crear una nueva boleta, no tengo el botón para hacerlo, si se dan cuenta. Entonces vamos a crear un botón, un enlace que nos permita a nosotros agregar eh, pues boletas y vamos a crear pues un enlace en cada uno de estos para que yo pueda editarlos.
¿Listo? Entonces me voy a la vista de boletas, es decir, boletas listado aquí. Antes de la tabla es que voy a poner el botón, voy a hacer el enlace, básicamente voy a poner aquí agregar boleta. Ese va a ser el título que va a aparecer y voy a decir que sea de clase, en este caso botón. Vamos a ponerle también que sea de clase button. ¿Listo? Es básicamente lo que va a hacer es que me va a poner, ¿no? Es que me va a poner aquí el botón. ¿Listo? Inclusive voy a cambiarle el color. Vamos a decirle aquí que el color, esto es una clase CSS. Le voy a decir que es info. Esto me lo va a poner como un azulito un poquito más interesante. Listo, aquí. Inclusive se supone que es un link, entonces póngale más bien es link. ¿Sí? Es el azul del que se está acostumbrando a los links. Entonces acá vamos a ver. Ahí está, agregar boleta. Listo. Ahora la idea es que cuando yo le dé clic aquí me lleve al formulario donde yo agrego la boleta. Esa parte no la habíamos implementado, pero pues ya lo vimos. Lo hacemos a través del href utilizando route. ¿Listo? Route, y le ponemos entre las comillas, pues entre paréntesis, la ruta que queremos que vaya, que en este caso va a ser a boletas.create. ¿Listo? ¿Por qué no store? Porque store es para recibir los datos. Create es el que me manda al método crear, que es el que me presenta el formulario. Listo, entonces vamos a ver, actualizamos. Si le doy clic en agregar boleta, entonces él me lleva al formulario como tal de agregar boleta. Si le digo cancelar, él me devuelve entonces a mi listado. ¿Listo? Eso era, digamos, que algo que nos quedó pendiente del video pasado. Así como hicimos esto, porque la idea pues es que nunca trabajemos con la URL directamente, sino que todas las opciones se las demos al usuario. Vamos a crear entonces un enlace por cada uno de los elementos, pues como tal que vamos a enviar. ¿Listo? Entonces, el enlace va a funcionar de la siguiente forma. Voy a crear otro th como otro espacio, digámoslo así, dentro de una columna nueva, ¿sí? Para poner el enlace, y voy a crear otro td en la parte del for each. ¿Listo? Solamente que pues ya no, lo que voy a necesitar en este td pues es un enlace, ¿sí? Voy a necesitar un enlace que pues en este caso no se diga editar, por ejemplo, que diga editar. Lo puedo poner como, dejarlo así como enlace, o lo puedo dejar como un botón, realmente no interesa. Si miramos acá, que dice aquí, me aparece editar en todos los botones, digámoslo así. Pongámoslo como un botón para que pues, se vea pronto un poquito más bonito. Solo lo que tengo que hacer es decirle class, en este caso button, ¿sí? Y lo voy a poner de un color verde, en este caso vamos a ponerlo sub3. ¿Listo? Ese es básicamente para ponerle el color, ¿listo? Ese es el color. Entonces de esa forma yo puedo venir acá ya, y si vengo acá, miramos, aquí ya me aparece el botón editar. ¿Listo? Ya se ve un poquito mejor. Ahora necesito que cuando edite, cuando yo le dé clic acá, como tal, se me vaya a la vista como tal de edición, que fue la que definimos. ¿Listo? La que especificamos, digámoslo así. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer entonces es pues poner el enlace al que quiero ir cuando le dé clic acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues aquí en el href, que es el que me define, ¿cierto? Vamos a poner entonces la doble comillas, otra vez el route, ¿sí? Y en este caso vamos a llamar a
la ruta boletas.edit. ¿Listo? Boletas.edit. Pero recuerden que ese boletas.edit recibe un parámetro, que en este caso el parámetro pues va a ser boleta. Es decir, le voy a mandar como parámetro todo el objeto que se supone que lo va a recibir en la parte de la primera parte. ¿Listo? Vamos entonces, después de definir la ruta, acuérdense que la ruta yo las definí al momento de crearlas como recursos, ahí las tengo, y vamos a ver entonces si funciona. Vamos aquí, actualizamos nuestro proyecto y vamos a darle aquí, por ejemplo, en oro. Voy a editar, si se dan cuenta me aparece aquí editar boleta, me llevó a la vista de editar, ¿sí? A la vista de editar. Puedo decirle aquí cancelar, me vuelve para allá y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ya tengo, si se dan cuenta, en la parte de abajo, a ver si los puedo acercar un poquito. Si se dan cuenta, ahí en la parte no se alcanza a ver. No se alcanza a mostrar. Pero básicamente no lo pude mostrar, pero ahí en la parte de abajo aparece según el ID la información pues, de cada una de las boletas que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque le estoy pasando todo el objeto. ¿Listo? Ya lo tengo acá. Y entonces ya eso nos complete ya la parte de crear las vistas, el enlace como tal. Ahora vamos a modificar la vista para el formulario. ¿Listo? El formulario entonces es este formulario, pero este formulario si yo voy a editar pues necesito que me edite una boleta en específico. ¿Listo? En este caso pues la boleta de código 1. Entonces voy a venirme a mi vista de editar, ¿sí? Y recuerden que en este punto aquí yo tengo, ¿cierto? Yo tengo en este punto, yo tengo acceso a la variable boleta. ¿Por qué? Porque la pasamos en el método de edit. ¿Listo? Y acá entonces yo, por ejemplo, puedo decirle que me muestre, podemos buscar la información realmente. Vamos a mostrar solamente el ID, por ejemplo, por ID. ¿Sí? Solamente de esa forma. Vamos a ver entonces. Se lo estoy poniendo en el título. ¿Listo? Entonces va a decir editar boleta, dos puntos, y me va a aparecer el ID de esa boleta. Vamos a ver, actualizamos. Y si se dan cuenta aparece editar boleta y me aparece el número 1 que es la boleta que yo voy a editar. Acá puedo poner el tipo, puedo poner el valor, puedo poner cualquier tipo de información que tenga el objeto, en este caso boleta. ¿Listo? Y en cada uno de los formularios entonces ahora necesito agregar una cosa adicional y es que acá aparte del nombre, ¿sí? Del nombre y del placeholder, el input, vamos a agregar el atributo value. Y en ese atributo value, que es básicamente el principal o el contenido por defecto que va a tener ese input, ese elemento, ese elemento de formulario, vamos a poner que entonces él me traiga boleta, ¿sí? Boleta tip, boltip, ¿sí? Que es lo que se supone que traigo. Acá lo estoy diciendo de boleta, ¿por qué? Porque fue el que pasé, ¿no? Fue el que pasé por defecto. Lo mismo entonces tengo que hacer, esto mismo tengo que hacerlo también para el input de valor. ¿Listo? Entonces vol, pero valor. Y también tendría que hacer acá lo mismo con el select. Sin embargo, acá vamos a ver, acá no existe value, si se dan cuenta, ¿sí? Acá no existe value. Acá lo que debemos hacer es este concierto, esta variable sigue existiendo porque acuérdense que la pasamos, ¿cierto?
Pero ahora lo que necesito es que si él encuentra, acá tengo que hacer, dentro de este for each tengo que hacer algo de control. En este caso yo pregunto que si el concierto, en este caso call ID, es decir, el ID del concierto es igual, doble igual, ¿cierto? A lo que yo tengo de boleta, bol concierto, ¿cierto? Que es la información que tengo como tal de mi boleta. Si es igual, en este caso, si es igual, ¿listo? Entonces necesito que me imprima esta opción, que me imprima esta opción, que me pinte, digamos, esta opción, pero con algo adicional que es select. Eso lo que me va a decir es que esta opción va a estar por defecto seleccionada. ¿Listo? Ahora, para lo otro, entonces voy a poner aquí que si no, es decir, que si no se cumple esta condición que estoy poniendo acá, si no se cumple esta condición que yo estoy poniendo acá, entonces lo que voy a hacer es que lo ponga la opción normal. ¿Listo? Ya por último, entonces lo que voy a hacer es terminar en if, la condición. ¿Sí? Aquí yo estoy programando sin necesidad, utilizando los instrumentos de control y de loop que existen gracias a las plantillas Blade. Entonces acá yo voy a poder aquí controlar directamente esa información, ¿sí? Y me va a seleccionar la información que yo necesito. Entonces solamente con eso, ahora vamos a cambiarle aquí para que diga editar boleta, ¿cierto? Este cancelar sigue funcionando igual. ¿Listo? Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en nuestra vista ahora. Entonces, si yo actualizo, entonces si se dan cuenta, me aparece aquí editar boleta 1, me aparece la información del tipo oro, me aparece acá, y no me apareció el concierto. Bueno, vamos a ver qué pasó con esa parte. Entonces, yo digo acá que si concierto call ID es igual a boleta.bol concierto, entonces selected bol concierto, entonces selected, que se lo seleccione, y si no, pues ponga el dato del otro. No me lo está bol concierto. Listo. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que está pasando, porque no me está trayendo ese selected, ponerlo igual true, no debería, pero pues vamos a ponérselo. No lo está tomando, vamos a ver con otro, tampoco lo está tomando. Si se dan cuenta, todos los demás datos sí me los está tomando bien, plata, etcétera, eso sí lo está tomando, pero la parte del select no me lo está manejando como quiero. Selected igual true, está el value que necesito. A ver qué está sucediendo acá. Si es igual, entonces lo selecciona, y si no es igual, no me lo
no me lo toma. Vamos a ver entonces qué está sucediendo. Boleta, bola aquí. Se supone que yo tengo boleta o el concierto. Él debería, en este caso, ya debería mostrarme la información, ¿cierto? De la opción seleccionada. Inclusive no es necesario, no debería ser necesario este true. Él pareciera que no me está encontrando la información. Voy a hacer una cosa, voy a decir aquí que me muestre cuál es el valor de vol concierto para ver qué es lo que él está trayendo. En este caso, si voy a actualizar, me está trayendo el 2, ¿sí? 2. En platino en este caso, si traigo aquí este me trae el 2, el plata me trae el 1, o sea, sí me está trayendo el dato, pero no lo está haciendo en el select correctamente. Entonces, aquí voy a meter ese valor, es que concierto, call ID, es igual, si es igual a boleta vol concierto. Sí, ahí está, no entiendo por qué no me está trayendo la información. Vamos a mirar qué es lo que está pasando. Bueno, ya encontré cuál era el error. Realmente fue un error de digitación mío. Si se dan cuenta, yo estoy preguntando si concierto call ID es igual a boleta o el concierto, pero pues es que este call ID eso no existe, o sea, donde me lo inventé, es con ID. Acuérdense que pues, es este mismo, ¿cierto? Es el ID que yo tengo en mi tabla padre, ¿no? Ese era como tal el error que tenía. Pido excusas. Si se dan cuenta, ya me aparece seleccionado banda 1, lugar 1, ¿cierto? Si yo le digo editar, aquí debe aparecer banda 2, lugar 2, banda 2, lugar 2, y así con toda la información. ¿Listo? Ahora, para editar, para mandarla, o a dónde lo vamos a mandar, a dónde lo vamos a enviar, realmente la información como tal, entonces aquí en mi formulario, yo no lo voy a mandar a boletas store, sino lo voy a enviar a boletas update. ¿Listo? Que es el otro método que yo necesito en este caso. ¿Listo? Y acá vamos a mirar entonces aquí pues, el método update, a ver qué es lo que me recibe. Si se dan cuenta, él me recibe el request, que es todo lo que yo le voy a mandar en el formulario, y me recibe el objeto boleta completo. Entonces tengo que pasárselo también acá, así como parámetro, el objeto boleta. ¿Listo? ¿Cuál es el objeto boleta? Este objeto boleta es el que estoy pasando desde el controlador, desde el método edit, ¿sí? Que es el que me permite escribir aquí el ID o el nombre, lo que yo quiera. ¿Listo? Es el que me tiene acá como toda la información. ¿Listo? Pero adicional a esto, y es muy importante, muchachos, que lo tengan muy presente, vamos a mirar nuevamente nuestras rutas. Acuérdense, las rutas las podemos ver aquí con PHP Artisan Rock List. Acá vemos nuestras rutas, vemos que tenemos
boletas index, boletas store, boletas create, boletas show, boletas update, boletas destroy y boletas edit. Si se dan cuenta, el que vamos a utilizar, que es boletas update, ¿sí? Utiliza el método put, ¿sí? Utiliza o pide el método put. Es decir, los datos o la información, él está esperando que se envíen a través del método put. Y acá estamos poniendo que es el método post. ¿Listo? Entonces no vamos a venir aquí a hacer put porque el formulario de HTML no lo reconoce. Él solo reconoce post o get. Entonces, para solucionar este problema es muy sencillo, es casi igual que como lo hacemos acá en el formulario, pero quiero mostrárselos donde podemos encontrar esa información. Vamos primero aquí en el ORM, vamos a mirar acá la parte de inicialización de funciones, aquí en la parte de actualizar. Sí, vamos a ver aquí actualizar, a ver si me dice por acá. Bueno, no, en esta parte no fue. Listo, en esta parte no me lo maneja. Vamos a ver entonces, eso va a estar en frontend, en Blade Template, perdón, aquí en frontend scaffolding. Y aquí me aparece ¿dónde está apareciendo ahora? La información de los formularios. Para poner el formulario, quiero mostrarles cómo hacer para mostrar el formulario. Voy a mostrarles dónde está, básicamente. Así eso está en, bueno, CRF Protection. No. Los controllers. Tampoco. Bueno, entonces eso debe estar, entonces es en routing, porque pues estamos hablando de la routing. Entonces aquí sí está, efectivamente acá está. Básicamente es muy sencillo, es poner una instrucción así como el CSF que pusimos, pero acá quiero mostrarles, aquí está en la parte de routing el método de utilizar los formularios para actualizar o para eliminar. Entonces aquí dice que el HTML, los formularios de HTML no soportan put, patch y delete. Entonces la forma de hacerlo es o poniendo un input de este estilo, así tal cual, un hidden con el nombre, método y el valor put, o sencillamente utilizando este @method put o delete en este caso, cualquiera de los dos. ¿Listo? Entonces de esa forma estamos especificando que vamos a utilizar el método put dentro del formulario. Entonces siempre hay que hacer esa información, ese manejo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, cuando yo le dé clic a este formulario, entonces él se me va a ir para update. ¿Listo? Entonces ya miramos aquí lo de modificar la vista del formulario y ahora vamos a mirar entonces el controlador update. Para mirar el controlador aquí update, pues tenemos un request y tenemos un boleta. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, y ya que tenemos, lo podemos hacer a mano, es decir, podemos
coger este boleta, este objeto boleta y hacer, podemos decirle boleta, que es el que recibimos ahí, ¿cierto? Y una vez tenemos boleta, entonces empezar, listo, entonces bol tipo es igual a request bol tipo, ¿sí? Hacer lo mismo entonces con en este caso hacer lo mismo con valor, ¿sí? Y hacer lo mismo con bol concierto, ¿sí? Los tres valores que estoy poniendo y al final hacer boleta y poner aquí save. ¿Listo? Esa es una forma de actualizar. De esta forma él me va a actualizar, ¿sí? Inclusive pues aquí ya puedo decirle y vamos a utilizar otra forma de redirección que yo le puedo decir aquí return, otra vez utilizando el redirect, ¿sí? Pero esta vez quiero utilizar el nombre de una ruta, entonces acá pongo route, ¿sí? Y ya aquí sí puedo ponerle el nombre de la ruta que yo quiera. Entonces ahora sí, boletas.index, por ejemplo, que se vaya para allá. Esa no se la puedo hacer. Y ya con eso lo puedo salvar. ¿Listo? Esta información de cómo salvar, cómo controlar, lo puedo encontrar, si ustedes quieren, aquí en la documentación, en la parte de ORM, en la parte de iniciar, acá donde está actualización. Y es como está diciendo, aquí en este caso él estaba buscando antes el elemento según un ID, pero pues nosotros ya lo teníamos, digamos que implementado, ¿sí? Pues implementado, pues lo recibimos como parámetro todo el objeto. ¿Listo? También entonces lo podemos hacer utilizando fill. Así como en el otro podíamos utilizar el create, acá podemos utilizar fill. Es decir, ¿cómo podemos hacer eso? Recuerden, lo más importante es que tengamos el guarded en vacío o el fillable lleno con los campos que queremos llenar. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer o esto uno a uno, ¿sí? Asignando uno a uno, o lo que puedo hacer, la otra cosa que puedo hacer es, va a funcionar igual, la otra cosa que puedo hacer es utilizar boleta y poner acá fill y entre paréntesis aquí les debo pasar el arreglo de todos los valores que les quiero pasar, ¿sí? En este caso yo puedo decirle al igual que le dije cuando cree, puedo decir que mire el request, o es decir, que me tome todos los datos que yo estoy actualizando, ¿sí? Igual tengo que decirle que me salve la información, ya sea en este caso, ya sea con esta instrucción o con cada una de las instrucciones que estoy diciendo utilizando acá el archivo, la idea pues, es salvar como tal la información. ¿Listo? Entonces vamos a ver si funciona. Vengo entonces aquí a entrar, vamos a darle aquí cancelar. Bueno, acuérdense que esté corriendo el servidor en este caso mío no estaba corriendo, vamos a ponerlo a correr, PHP Artisan Server, error, cargo, entonces ahí está, vamos a editar este oro, le voy a poner oro editado, le voy a poner oro en inglés, ¿cierto? Entonces recibo la información, lo tengo acá, voy a decir que es gol, acuérdense que está en banda 2 lugar 2, vamos a ponerle banda 1 lugar 1 y vamos a decirle editar.
Entonces, si se dan cuenta, él me cambió a tipo el nombre Gol de la boleta y me pone el concierto, entonces manda a un lugar. ¿Listo? Así lo puedo hacer absolutamente con todos. Puedo poner plata, en vez de plata poner silver, ¿cierto? Y por serlo del 1 pasarlo al 2, agregarle inclusive aquí un 1 para que veamos que está modificando todos los datos. Le doy a editar y si se dan cuenta, aquí ya me está editando la información. Se devuelve. ¿Por qué se devuelve? Pues porque yo le estoy diciendo efectivamente que cuando él termine de salvar la información, él haga la redirección a la ruta boletas index. ¿Listo? Eso. Entonces con eso ya terminaríamos la parte de lo que es la actualización. Vamos a modificar el controlador de destrucción, es decir, para eliminar. Funciona muy similar al actualizar. Recibimos como parámetro directamente. Esto, recuerden, solo se hace si nosotros al crear el controlador lo especificamos como modelo que trabaje con el modelo boleta, sino acá les va a aparecer es un ID. ¿Sí? Lo único que yo tengo que hacer en este caso, lo único que yo tengo que hacer es decirle lo siguiente. Podemos mirar aquí nuestra documentación en la parte de, nuevamente aquí el Open Get Started, aquí está para eliminar modelos, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es utilizar delete. ¿Listo? Delete. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá lo único que debo hacer es boleta y utilizar el método delete, tal cual como estamos hablando. Y después le digo, bueno, después de que me elimine, entonces vamos a decirle que me devuelva o que se vaya a otra vez al index. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo con el eliminar. La elimino y después vaya hacia el index. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué elimino? La boleta que estoy recibiendo acá. Importante, muchachos, acuérdense que yo tengo mi ruta de destroy o boletas destroy con el método delete. Entonces, acá, por esa razón, yo si quiero eliminar, ¿sí? Yo quiero eliminar, perdón, ¿dónde está? Aquí, listo. Si yo quiero eliminar, ya hice entonces a modificar el controlador destroy como tal. Si yo quisiera en su momento eliminar algún dato, digámoslo así, en específico, entonces pues vamos a modificar nuestra vista editar. ¿Cómo vamos a modificar nuestra vista editar? Vamos a venir aquí a editar, ¿cierto? Y este formulario es el de edición, todo este formulario que termina aquí. Vamos a crear un nuevo formulario. Entonces voy a crear aquí un nuevo formulario en donde ahora la acción que se va a ejecutar, pongámoslo así, acción que se va a ejecutar, entonces va a ser route, ¿sí? Route, boletas, punto destroy, ¿listo? Punto destroy. Y de parámetro le voy a pasar pues la boleta. Acuérdense que estoy en el formulario, digámoslo así, estoy en la vista de editar donde estoy recibiendo la información de la boleta. ¿Listo? Acá adentro, así como acá le puse un CRF y un method put,
Acá entonces voy a poner lo mismo, pero voy a poner un CRF, pero el método ahora lo voy a poner delete. ¿Listo? Delete. Y acá pues sencillamente lo que voy a hacer es poner un botón, lo voy a poner como enlace también, clase, digamos, voy a ponerlas tipo submit para que me vaya a esta ruta que estoy acá, ¿sí? Y en este caso ya no voy a necesitar, realmente no voy a necesitar esto, ¿sí? Inclusive podía haberlo puesto como solo un botón. Mejor vamos a hacerlo así, porque realmente no necesito que el botón, o sea, no necesito un enlace, sino necesito más bien es un botón. Vamos mejor a hacerlo así. Entonces yo tengo acá, vamos a mirar acá. Entonces yo tengo aquí entonces mi botón de tipo submit que me va a mandar este formulario. Sí, acá le voy a decir que el botón is danger para que me lo ponga en rojito. Danger. Y acá le voy a decir entonces eliminar. Listo, eliminar. Y lo voy a poner así. Entonces, ¿qué va a pasar? Él me va a poner dentro del formulario de edición. Me va a poner dentro del formulario. Cuando yo vaya a editar, él me va a poner el botón eliminar. Me lo pone en rojito. ¿Sí? Este formulario, este botón, lo voy a poner ahí. Y si yo le doy clic entonces a ese botón, entonces él me va a llamar la ruta de acá. ¿Listo? Y en el controlador entonces él va a llegar aquí a la función destroy y la va a eliminar. Y me va a enviar nuevamente a el botón de index, digámoslo así. ¿Listo? Vamos a hacer entonces la prueba. Vamos a eliminar la diamante. A decirle editar, me aparece el botón eliminar, vamos a decirle clic en eliminar y como acá si se dan cuenta me está dando un error. A ver qué pasó. Yo estoy aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Estoy action road, boletas. ¿Qué pasó, muchachos? Lo escribí el nombre, ¿sí? Pero acuérdense que esto tiene que estar entre doble corchete, porque si no, no va a funcionar. Eso era entonces una equivocación aquí de esta parte, tienen que tenerlo, si no, pues me va a dar como tal el error y no me va a funcionar. Entonces vamos otra vez, voy a eliminar, como les digo, esta de diamante, le digo eliminar y él me la elimina de la base de datos. Entonces ya con eso completaríamos o terminaríamos totalmente el CRUD. Hay cositas que se pueden ir mejorando, claro que sí. Podemos ir mejorando varias cosas. Aquí voy a poner este botón de eliminar aquí abajito para que no esté tan pegado. Que podemos trabajar. Realmente sí lo podemos hacer en cuanto a estilos, que esto esté más chiquito, más centrado, etcétera. Pero inclusive toda la parte de validación, cual no la alcanzamos o no la vamos a alcanzar a tocar acá en este caso porque sería muy largo el video. Posiblemente haga una última, digamos, versión, una última parte en donde donde miremos todos estos detalles de validación, de envío de mensajes, de preguntas, etcétera, 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 de lo que pues queremos como tal implementar. ¿Listo? Entonces, eso sería todo, muchachos. Aquí ya tenemos entonces todo nuestro CRUD desarrollado,
¿sí? De boletas, en este caso controller. Traté de ser lo más claro, lo más específico posible, paso a paso, para que conocieran cada uno de los elementos que se iban trabajando, que íbamos construyendo. Ya con esto finalizamos. Espero les haya servido. Muchísimas gracias. Nos veremos en otra ocasión.